Bueno, lo que les quería decir es que de las 3 clases que estamos teniendo de tecnología mecánica, concretamente esta, en alguna medida va a tener información más de tipo práctica, más de tipo de uso, y este PowerPoint se va a complementar con el ejercicio número 4 que nosotros vamos a ver y que a ustedes les va a servir para el desarrollo del PIC, ¿no es cierto? Porque bueno, ahí concretamente lo que vamos a utilizar son los códigos de los insertos, los códigos de los portinsertos, que es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Concretamente, bueno, estamos hablando en esta clase de normalización de insertos y de portainsertos, que es fundamentalmente lo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, la normalización abarca 3 aspectos, que son los primeros ítems del índice, los primeros 3 ítems. La normalización de insertos, la normalización de los portainsertos y lo que se denomina la calidad de los insertos. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Sí, profesor, se lo escucha bastante bien. Bueno. La normalización de los insertos y de los portainsertos abarca básicamente 3 aspectos, decíamos. Lo que tiene que ver con la denominación, con la designación de los insertos, la denominación de los portainsertos y la calidad de los insertos. Es decir, cada inserto, cada portainserto tiene un nombre que está diseñado de algún modo a través de una norma. Entonces, lo que vamos a analizar es cómo se compone ese nombre y qué es lo que significa cada letra y cada número de ese nombre. Por eso, en relación tanto a la normalización de los insertos como de los portainsertos, podemos decir que el código es del tipo alfanumérico y posicional. Alfanumérico porque está constituido de letras y números, y posicional porque el significado de cada letra o de cada número va a ser función de la ubicación que tiene en el código. Entonces, para desarrollar este tema, y empezando por la normalización de los insertos, vamos a tomar un código como ejemplo y lo vamos a desarrollar. O sea, concretamente acá estamos leyendo un código que es CNMG 090308-PF. E incluso este código, este nombre de un inserto, no está completo porque al final nos está faltando indicar lo que es la calidad, que es un apartado muy importante y que lo vamos a ver por separado hacia la finalización de este PowerPoint. Entonces veamos, la primera letra, que en este caso es una C, corresponde a la forma del inserto. Así es que nosotros tenemos diferentes insertos romboidales. Dentro de esos diferentes insertos romboidales tenemos el romboidal B corta, que tiene un ángulo de punta de 35 grados. El ángulo de punta nos referimos a este que está acá. ¿No es cierto? Tenemos el romboidal D, que ya tiene un ángulo de punta un poco más grande, de 55 grados, y el de nuestro ejemplo es el romboidal C de 80 grados, ¿sí? Luego también tenemos el inserto triangular, que tiene un ángulo de punta lógicamente de 60 grados, el T. Tenemos el trígon W, que es una combinación, fíjense,
en alguna medida de estas dos geometrías, porque está basado en la geometría de un inserto triangular, pero con un ángulo de punta de 80 grados. O sea, combina la cantidad de puntas de un inserto triangular, que son 3 o 6, depende el inserto sea de una cara o de dos caras, pero con un ángulo de punta con una mayor resistencia dada por el ángulo de 80 grados. Luego también tenemos el inserto cuadrado S, que tiene lógicamente un ángulo de punta recto de 90 grados, ¿no es cierto? Y el inserto redondo al cual le corresponde la letra R. Y en donde, bueno, el ángulo de punta está dado en función de cuál sea la profundidad de corte, o sea, el inserto R tiene un ángulo de punta variable. Muy bien. Acá tenemos la segunda letra. La segunda letra corresponde al ángulo de incidencia del inserto, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, este inserto de la izquierda, visto de costado, sería una cosa así. Qué bronca, mira que no puedo. Y el de la derecha es algo así. Bueno, ustedes disculpen que lo mal que me quedó, ¿no? O sea, el inserto de la izquierda es un inserto de dos caras, perdón, es un inserto de una cara, el inserto de la derecha es un inserto de dos caras. Por eso acá tenemos los dos deditos, porque tenemos dos puntas útiles, y acá tenemos los cuatro deditos porque tenemos cuatro puntas útiles. La letra N corresponde al ángulo de incidencia 0, que sería este caso. Este inserto tiene un ángulo de incidencia propio de 0 grados. Entonces, en esta transparencia a la izquierda tenemos nuestro ángulo de incidencia, tenemos nuestro inserto positivo que ya presenta un ángulo de incidencia y al cual eventualmente el portainserto puede no modificarle la posición. Y en cambio, a un inserto que tenga un ángulo de incidencia 0, como es el que está en la figura del lado derecha, va a ser evidentemente el portainserto el que tenga que generarle el ángulo de incidencia a través de llevar a la cara de ataque a una posición negativa. Por eso, a estos insertos que tienen ángulo de incidencia 0, la segunda letra les corresponde una letra N de negative, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas de las variantes posibles que están contempladas en la norma en relación al ángulo de incidencia, aunque en honor a la verdad, los fabricantes de los insertos utilizan muy pocas de estas variantes, porque ustedes imagínense el stock de herramental que podemos tener si a cada una de las letras y números les vamos proporcionando variabilidad. En la forma decíamos que teníamos el B corta romboidal de 35 grados, el D romboidal de 55 grados, el C romboidal de 80 grados, el triangular, el trígono, el cuadrado, el redondo. Ahí posiblemente ya tenemos 7. Si yo combino con los ángulos de incidencia, en los ángulos de incidencia los que suelen usar los fabricantes de insertos suelen ser, lógicamente, el de 0 grados, que le corresponde la letra N, y otros dos muy utilizados para los insertos positivos son
aquellos que tienen 5 grados de ángulo de incidencia y les corresponde la letra B larga, y 7 grados para el ángulo de incidencia y les corresponde la letra C. También en el caso de algunos insertos que se utilizan para el mecanizado de aleaciones de aluminio, se habla de insertos superpositivos. Existen también algunos que tienen ángulos de incidencia de 20 grados y entonces les corresponde la letra E. Entonces, si nosotros ya tenemos 7 formas por 4 ángulos de incidencia, ya tenemos 28 variantes y llevamos recién 2 letras solamente. Lo que les quiero decir es que la norma es mucho más amplia que lo que los fabricantes producen, por una cuestión de stock, de costos, de matricería. Los fabricantes se van a enfocar, se van a orientar en aquellos aspectos para cada una de las variables que, más beneficios otorguen desde el punto de vista del uso que le da el mecanizador, ¿no es cierto? Bueno, ustedes dirán, Daniel, ahí te salteaste la la tercera letra, la M. Sí, porque la M corresponde a la tolerancia de los insertos y cuando uno busca información en los catálogos en relación a la tolerancia de los insertos, prácticamente la información es inexistente. Lo que nosotros sabemos por el proceso de fabricación de los insertos es que estos se hacen utilizando matrices de metal duro, matrices y punzones de metal duro, que en las cavidades de esas matrices se vuelca el material en estado pulverulento, ¿no es cierto? En una combinación que, por ejemplo, si nos remitimos a la original, a la de la casa Krupp, será un 94% de carburo de tungsteno y un 6% de cobalto. Entonces esa mezcla de polvos se vuelca en una cantidad perfectamente pesada dentro de la cavidad de la matriz. En esa matriz va a recibir un impacto a través de los punzones que van a generar la geometría que ese inserto requiera, y ahí vamos a tener una placa de polvo compactado que, para darle la resistencia mecánica, habrá que hacerle un proceso que se denomina de sinterizado, que es llevarlas a un horno, a las placas, y en ese horno ponerlas a una temperatura que suele ser unos 50 grados menor del elemento que está constituyendo el material de esa placa, que tenga el menor punto de fusión, que claramente es el cobalto, ¿no? Que el punto de fusión del cobalto andará alrededor de los 1300 grados aproximadamente. Entonces, después que se le hace el proceso de sinterizado, ya la placa obtiene su resistencia mecánica. Y evidentemente, las tolerancias que vamos a tener van a estar asociadas a un producto que se hace en una matriz de muy alta calidad. Entonces suelen ser tolerancias del orden centesimal, pero que, como les decía, los fabricantes normalmente no dan mucha información al respecto. La realidad también es que no hay demasiado problema con las pequeñas diferencias que puedan tener los insertos en sus medidas, dado que las máquinas CNC en las que se utilizan principalmente este tipo de herramientas presentan sistemas para medir o determinar o establecer la posición de la punta de la herramienta, y entonces, el tema de la tolerancia ya no pasa a ser tan importante, ¿no? De todas maneras, como les decía, son valores pequeños. La cuarta letra, según la norma, se refiere al tipo de inserto. A mí me gusta decir, porque parece más gráfico,
que esta cuarta letra corresponde a la vista del inserto haciendo un corte del mismo. Entonces, cuando yo lo corto por un plano, digamos, de simetría que puede estar conteniendo el eje del agujero, ese plano de corte, me puedo encontrar con distintas formas y cada una de esas formas le va a corresponder una letra, que la del caso del ejemplo es la letra G. ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo que nos terminamos de dar cuenta es que en realidad que si un inserto tiene su segunda letra igual a una letra n, es decir, que tiene un ángulo de incidencia 0, no significa necesariamente que sea un inserto de dos caras, porque en realidad va a depender de la cuarta letra, porque si la primera letra fuera una n, la segunda, perdón, si nuestro inserto fuera, por ejemplo, CN, M, M, que por supuesto que lo hay, este sería un inserto negativo, pero de una sola cara, porque lo estamos viendo acá. El inserto M no tiene rompeviruta en la cara inferior, como sí lo tiene el G, que es este que está acá. Este tiene rompeviruta tanto en la cara superior como en la cara inferior, ¿no es cierto? Y bueno, después tenemos los insertos cuya cuarta letra es una A, que son insertos con un orificio central y con dos caras sin rompeviruta. Tenemos el inserto T, que es similar al M, la diferencia está dada por el sistema de fijación. En el T la fijación es por arriba del agujero utilizando un tornillo, por eso tenemos este bisel que estoy marcando acá. En cambio, en este caso es por debajo del agujero que se hace la fijación a través de una palanca. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, perfecto, Dani. Se escucha bien. Bueno, vieron que ahora a continuación vienen 6 números, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos 09, 03, 08. Si bien es cierto que son 6 números, tenemos que verlos como 3. O sea, tenemos que verlos agrupados. Los dos primeros, el 09, corresponden a la longitud de arista del inserto. Los otros dos, 03, corresponden al espesor y los últimos al radio de punta. Acá tenemos una transparencia donde podemos observar las distintas longitudes de arista para las diferentes geometrías de inserto. Y la primera frase nos dice que la longitud de arista nos da una idea del tamaño del inserto. Y alguno pensará, Daniel, estás diciendo algo que es obvio. Sí, eso por supuesto está claro que es obvio, pero la importancia de este concepto tiene que ver con lo siguiente. El precio de los insertos depende del tamaño del inserto. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo un inserto que tiene mayor longitud de arista, evidentemente ese inserto va a costar más dinero. ¿Por qué recalco esto? Porque yo tendría que tratar de utilizar siempre el inserto de menor tamaño que me pueda ayudar a resolver mi mecanizado. ¿Qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, voy a dar profundidades de pasada porque tengo un torno pequeñito de un máximo de 2 milímetros de profundidad en un desbaste, no tengo que utilizar insertos que tengan un largo de arista de 19 milímetros.
porque voy a estar encareciendo el proceso, desperdiciando totalmente ese inserto, que está construido con materiales que son muy escasos y en consecuencia son materiales muy caros. Un inserto de metal duro y de todos sus hermanos mayores realmente está constituido de material muy sofisticado. Entonces, como les decía, tenemos que tratar siempre de emplear el inserto de menor tamaño que pueda resolver nuestro mecanizado. Y acá hacer mención a otra cuestión. ¿Hasta qué longitud de la longitud de arista, valga la redundancia, yo puedo utilizar para que la herramienta corte? Y bueno, hay una suerte de regla empírica, una regla de taller, una regla práctica, que dice que como máximo yo puedo utilizar entre un 50 a un 60% de la longitud de arista. O sea, si yo tengo un inserto cuadrado, o sea S, de 12 milímetros de longitud de arista, como máximo podré cortar una profundidad de 6 milímetros o un poquito más. Yo no puedo utilizar prácticamente toda la longitud de arista del inserto porque los insertos están calculados desde el punto de vista resistencial para trabajar con esa fracción del largo de arista. Recuerden que prácticamente, no sé cuál será el porcentaje, pero es muy alto, que los insertos tienen un orificio central. Y el orificio central, evidentemente, debilita la resistencia mecánica de los insertos. Por eso que tenemos estas restricciones, que no podemos utilizar todo el largo de arista para hacer el mecanizado. No sé si alguien abrió el micrófono para preguntar algo. Creo que alguien había levantado la mano, Dani, pero no sé si no la bajó porque no la veo. Sí, o sea, le iba a preguntar, pero usted lo respondió solo, era con respecto al agujero central del inserto, así que retiré bajé la mano porque lo contestó solo. ¿Sabes por qué lo contesté? Porque creo que la clase anterior también había aparecido el comentario. ¿Puede ser? De mi parte no, pero yo no lo había hecho, tal vez alguno de mis compañeros. Bueno. La clase pasada creo que la consulta era por el tema de que el orificio donde se ajusta el inserto, si eso incidía en la fragilidad del inserto, o sea, si la viruta pasaba por ahí. Creo que la consulta venía por ese lado. Ajá. Creo que venía por ese lado. ¿Cómo interfería el orificio donde estaba la sujeción del inserto con la formación de viruta, que es lo que estamos viendo en la clase pasada? Muy bien. Bueno, entonces los dos primeros números correspondían a la longitud de arista, ¿no es cierto? Estos dos corresponden al espesor de la placa, que de nuevo sobre el espesor prácticamente no hay información en los catálogos de los fabricantes de las herramientas. Y bueno, lo único que uno podría decir, que es un comentario que quizás también es obvio, que si uno se pone a mirar los valores de los insertos, cuando uno empieza a leer códigos de insertos, se da cuenta que a medida que aumenta la longitud de arista, el espesor suele ser mayor. Y bueno, lógicamente que tiene que ver con una cuestión de que si yo tengo una mayor longitud de arista, puedo cortar más profundidad, ese inserto va a estar sometido a cargas más altas, entonces se los fabrica con mayores espesores. Pero no, en realidad es una conclusión a la que uno puede arribar y como les decía, los fabricantes no suelen decir nada al respecto. ¿Ese espesor está dado en milímetros? O sea, ¿son 0,3 milímetros de espesor? Buena pregunta. Mira, normalmente para que sean
3 milímetros, el 0 suele estar reemplazado por la letra T. Es decir, que cuando vos tenés un 0,3 como está indicado ahí, suele ser un valor que surge de un número en pulgadas. Entonces es un valor de 3 puntos y algo, ¿no es cierto? Pero o sea, unidad de imperial. nuevo, salvo en los catálogos, digamos, generales, que son los catálogos en donde está toda la información de los fabricantes de insertos, es como que tampoco ese detalle suele aparecer, ¿no? Ajá, está bien. Entiendo. Bueno, los últimos dos números son muy, pero muy importantes, ¿no? Porque estamos hablando allí del radio de punta. Y a diferencia de los anteriores, en donde 0,9 eran 9 milímetros, 0,3 es 3 puntos y algo de milímetros, 0,8 no quiere decir que son 8 milímetros o 8 puntos y algo de milímetros, no. 0,8 significa 0,8 milímetros. Los radios de punta que están normalizados y los más utilizados en la industria son 0,4, que son 4 décimos de milímetro, 0,8, que son 0,8 milímetros, 8 décimos de milímetro, y 12, que son 1,2 milímetros. El radio de punta del inserto, decíamos, es una variable muy importante en el mecanizado porque según sea el valor del radio de punta, será la resistencia del filo, será el avance que se le podrá aplicar al inserto, será la terminación superficial que podamos obtener sobre nuestra pieza. Es decir, es un factor del mecanizado, más que nada del mecanizado de terminación, muy importante. Esta transparencia, la parte superior de la transparencia, está tomado de información de Sandvik Cordoman, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de herramientas de corte, de estos materiales sofisticados que venimos conversando, ¿no? Desde el metal duro hacia arriba. Y bueno, Sandvik Cordoman tiene 2 programas de fabricación de herramientas para torneado, el sistema que ellos denominan Temax-P, que es todo el programa de fabricación de insertos negativos, y después está el Coroturn, así lo designan ellos, 107, que tiene que ver con el programa de fabricación de insertos positivos, ¿no es cierto? Es una aclaración porque si no ahí no queda claro de qué trata un caso y otro. Y bueno, acá lo que nos están diciendo, nos están recomendando, porque fíjense que dice First Choice Noise Radius Recommendation, ¿no? O sea, la primera elección para los radios de herramientas recomendadas son. Esta gente de Sandvik Cordoman divide las operaciones de mecanizado en 3 tipos, en terminación, que es finishing, en mecanizado medio, que es medium, y en desbaste, que es roughing, ¿no es cierto? O sea, tenemos 3 tipos de operaciones. Entonces, si seleccionamos un inserto del programa Temax-P, es decir, que tenemos un inserto negativo, para las operaciones de terminación y de mecanizado medio nos recomiendan utilizar radio de punta 0,8. Y para el mecanizado de desbaste, un radio de punta
más grande, es decir, más resistente, concretamente de 1.2. En cambio, para las herramientas positivas, nos dicen de usar 0.4 para la terminación y para los mecanizados medios y desbaste un radio de punta de 0.8. Decíamos entonces que existe una relación entre el avance por vuelta, que se puede aplicar un inserto y su radio, y siempre es que a mayor radio, más avance. Esa información va a estar dada en los catálogos de los fabricantes de este tipo de herramientas. O sea, nos van a dar para un determinado código de inserto, ese código evidentemente que va a tener un radio que podrá ser 0.4, 0.8, 1.2. Hay otros valores normalizados como 1.6 también, 2.0 y 2.4. Y bueno, nos van a recomendar un rango de avances que será el óptimo para ese inserto, ¿no es cierto? Bueno, por último, en relación al código del inserto, a la designación, al nombre que se le da al inserto, las últimas dos letras corresponden al rompeviruta. Entonces, la primera letra, que en este caso es una P, puede tener tres variantes, P, M y K, y tiene que ver, apunta un poco al material que se puede mecanizar con ese rompeviruta. Y la segunda letra puede ser F, M o R, y tiene que ver con el tipo de operación. La F es de finishing, terminación, la M es de medium, mecanizado medio, y la R es de roughing, que sería el mecanizado de desbaste, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que está explicado en esta transparencia. Lo único que se está agregando es lo que el texto de la nota que tenemos acá abajo, que yo no sé si en algún momento yo lo mencioné, que es el siguiente: que un inserto tenga un rompeviruta no significa necesariamente que puesto a mecanizar genere viruta corta, es decir, que rompa la viruta. Parece un trabalengua o un contrasentido. Pero la realidad es que para que un rompeviruta funcione, tiene que trabajar en determinadas condiciones que lógicamente van a estar dadas por el fabricante del inserto, determinadas condiciones de profundidad de pasada y de avance, una combinación de esos dos parámetros de corte, de esas dos condiciones de corte. Germán. Sí, Dani. Vos si querés agregar algo en cualquier momento, decime, por favor, ¿eh? Sí, claro. No, simplemente podemos comentar que la clase pasada creo que lo habíamos hablado, inclusive cuando hicimos el trabajo, cuando estuvimos resolviendo el problema, que estaba hecho con la herramienta de acero rápido, inclusive al final de la clase comentábamos que, bueno, independientemente del avance que uno calculaba, por ejemplo, en relación a la potencia que tenía disponible el torno en ese caso, justamente también habría que tener en cuenta que las condiciones de corte sean coherentes, por ejemplo, con esto que vos comentabas, Dani, con el tema del control de viruta por el avance. Así que, en ese sentido, bueno, después más adelante vamos a ver los diagramas de avance y profundidad para justamente lo que tiene que ver con el área correspondiente al rompevirutas en función de lo que vos comentabas ahí, Dani, de la normalización ISO, de si son herramientas para terminación y demás, cómo se relacionan con el ángulo de punta, el diagrama del rompevirutas, digamos, ¿no? Eso después lo vamos a ver más adelante también, que va a quedar, creo que inclusive más claro, ¿no? Bueno. Disculpe, profe.
Sí. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? De momento en este código de normalización de los insertos, no vi, o tal vez ya está dado por sentado el tema de los recubrimientos que se le hacen. Ajá. Bien. Eso O sea, no. te iba a decir que eso se asocia a lo que es el faltante que les decía al principio, porque el código del inserto hasta el momento está incompleto. Nos está faltando referirnos a la última parte, que es la calidad del inserto. Y entonces, a ver, como el tema de la calidad, esto ya lo anticipo, como el tema de la calidad, a diferencia de lo que pasa con los aceros, que cuando uno dice, por ejemplo, un acero SAE 1045, se está refiriendo a una composición química, en la normalización de los insertos no está normalizada la composición química, no está normalizada los recubrimientos, sino lo que está normalizado es la aplicación de esa herramienta. Es decir, sobre qué material lo puede utilizar y en qué condiciones de corte lo puede utilizar. Cuando uno se quiere enterar del detalle de cada fabricante, ¿no es cierto?, en relación a las calidades, tiene que ir a unas hojas que a veces o muchas veces están en los catálogos en papel, suelen estar al final de esos catálogos de papel, por lo menos en los de Zambic es así, y ahí va a encontrarse con cómo, en este caso, un fabricante como puede ser Zambic o como puede ser Iscar o cualquier otro, ¿cuál es la relación entre la calidad del metal duro, ¿no es cierto?, y los recubrimientos que tiene la herramienta que ellos le ofrecen a los usuarios? Con esto, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que distintos fabricantes pueden ofrecer al mercado, por ejemplo, una calidad que se puede llamar en forma normalizada ISO P30, pero son radicalmente diferentes. O sea, la ISO P30 de uno puede tener un recubrimiento monocapa hecho por PVD y en el otro fabricante puede ser un multicapa hecho por CVD. Inclusive los materiales de los recubrimientos más externos, en un caso podría ser, no sé, nitruro de titanio y en otro puede ser un nitruro de aluminio y cromo. No sé si fui claro, ¿no? Sí, como que todavía no se pusieron de acuerdo, en resumidas cuentas. No, es que no se van a poner nunca de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión de poder diferenciarse los unos de los otros. O sea, si se normalizara la composición química, es como que se caería la competencia entre las empresas. Porque si todos hicieran lo mismo, los resultados tendrían que ser muy, muy parecidos independientemente de a quién vos le compres. En cambio, de esta manera, al estar normalizada la aplicación, lo que los fabricantes de las herramientas que se sientan en las mesas de los comités de normalización, los que se guardaron para sí es la posibilidad de innovar y de diferenciarse de sus competidores. Entonces eso no se va a modificar. ¿Está bien? Ah, sí. Ahora como que tiene un poquito más de sentido. Bueno. Muy bien. Entonces, en relación al código del inserto, siguiendo con lo que dice esta transparencia, ¿no?, que igual ya lo anticipamos, para el ejemplo trabajado, que era CNMG 090308-PF, nos preguntamos, ¿esa designación está completa? Y no, la respuesta es que no está completa. ¿Qué es lo que está faltando? Al final
del código indicar la calidad. Por ejemplo, lo puse en verde ahí, ISO P15. Después veremos qué quiere decir ISO P15, ¿no? Porque más adelante veremos de qué se trata la calidad. Bueno, esto es algo excelente que han hecho los fabricantes de herramientas en los últimos tiempos, porque ustedes recordarán que cuando el metal duro salió a la luz, me refiero allá al año 1927 en la serie Krupp en Alemania, ellos habían desarrollado un metal duro que era, bueno, 94% de carburo de tungsteno, 6% de cobalto, lo pusieron a mecanizar cilindros de fundición de hierro gris y trabajaba esa herramienta a unas velocidades de corte para esa época impresionantes, ¿no? O sea, aquellos 30 metros por minuto que se aplicaban cuando se usaban herramientas de acero rápido pasaron a 150 metros por minuto. Terminada esa prueba, quisieron hacer lo mismo mecanizando ahora un cilindro de acero. Y cuando mecanizaron el cilindro de acero, se encontraron que la punta de la herramienta, ni bien tocaba el material, se destruía. Bueno, se tardó 11 años para encontrarle la solución, que fue una sustitución parcial de la parte dura del, digamos, me refiero del carburo de tungsteno, una sustitución parcial por carburo de titanio, y con ese metal duro que tiene dos fases duras se pudo resolver esa problemática. Entonces, lo que estoy queriendo decir o a lo que estoy intentando apuntar es que los insertos son herramientas de aplicaciones específicas. O sea, en el pasado, cuando uno encontraba un inserto tirado fuera de su caja, porque normalmente los fabricantes de los insertos te lo venden en cajas de A5, de A10, cuando lo encontrás tirado fuera de la caja y lograbas encontrar un porta en el cual ubicar ese inserto y lo ponías a mecanizar, en una de esas era una calidad para mecanizar fundición como la calidad primigenia desarrollada por la casa Krupp. Y si se daba que vos tenías que mecanizar un acero, ese inserto no servía, ¿no? Entonces la gente decía, pero ¿cómo puede ser que el inserto este no me sirva si es de metal duro? Entonces esa situación en alguna medida se vio solucionada porque los fabricantes de los insertos han hecho un esfuerzo para que no solamente los insertos posean rompevirutas, sino que también tengan grabados en bajo relieve el rompeviruta. Fíjense que acá tenemos la letra PM. Tengan también grabado el radio de punta 04 e incluso la calidad, que esta es una designación de Sandvik, ¿no? Es una calidad de Sandvik 4225. ¿Para qué me sirve esto? Si yo hoy me encuentro un inserto caído en el piso, fuera de su caja, y es de este tipo, y yo leo el rompeviruta, digo, mira vos, este es un inserto que yo lo puedo utilizar para mecanizar acero, de ahí la letra P, y también es para un trabajo de mecanizado medio, de ahí la letra M. Es decir que es un inserto para tornear aceros, por decir de algún modo, en condiciones de mecanizado medio, es decir, profundidades de pasada, podríamos decir, entre 1,5 milímetros y 3 milímetros. Y por otra parte, también sabemos
cuál es el radio de punta del inserto. O sea, el inserto que encontré tiene radio de punta 0,4, 0,8, 1,2. ¿Cuánto tiene? No, tiene 0,4. Tiene un radio más bien pequeño. Tiene un radio más bien para una operación de terminación. No es que se contraponga con la letra M, ¿no es cierto?, de mecanizado medio. Pero evidentemente que si nuestro inserto de mecanizado medio tiene un rango en cuanto a las profundidades de pasada, este radio de punta se va a adaptar mejor a los menores valores de profundidad y a los menores valores de avance. Y les anticipo, en relación a la calidad, que Sambic, esta es una designación de Sambic, como les apuntaba, tiene la costumbre de los dos últimos dígitos de la calidad asociarlo a la designación ISO. Entonces, concretamente, sabremos que ese es un inserto ISO P25. O sea, es un inserto de una calidad tal que es para el mecanizado de acero en condiciones de mecanizado mediano, ¿sí? Y bueno, más allá de eso, por suerte, encontramos la cajita que está acá arriba y acá tenemos el código completo del inserto. Ese inserto es un inserto triangular, T, es un inserto de dos caras porque su segunda letra es una N, es decir, tiene un ángulo de incidencia de 0 grados, y su cuarta letra es una G, con lo cual tiene rompeviruta en la cara de arriba y en la cara de abajo. Tiene una tolerancia M. Y luego, la longitud de arista es de 16 milímetros. El espesor será 4 milímetros y algo más. Tiene un radio de punta de 0,4 milímetros y el rompeviruta es PM, ¿no es cierto? Entonces realmente los fabricantes de los insertos con esta información que está, no sé si decir grabada, porque no es grabada, eso surge del propio punzón, ¿no es cierto?, que comprime el polvo. Esa información que le sirve al usuario para tener idea de cuál puede ser el posible destino del inserto, ¿no es cierto? Bueno, recuerdan ustedes que habíamos dicho que la normalización abarcaba tres aspectos. La primera, que tenía que ver con la designación o denominación de los insertos. La segunda, que es la que vamos a empezar a desarrollar ahora, tiene que ver con la designación de los portainsertos. Y bueno, nuevamente lo vamos a hacer trabajando con un código tomado como ejemplo, ¿no? No solo eso, sino que el código de este portainserto, que es el mango de acero en cuya punta se fija el inserto, la herramienta de corte, este código es compatible con el código del inserto que estuvimos trabajando antes, que era CNMG 090308-PF, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir está expresado acá abajo. Evidentemente, la intuición nos dice que va a tener que haber algunas coincidencias entre las letras y números del portainserto con las del inserto. Concretamente, las coincidencias son 3. Y acá están indicadas, ¿no es cierto? La segunda letra del portainserto, que en nuestro ejemplo decíamos, yo no lo leí, pero es PCLNR1616H09, la segunda letra de nuestro portainserto corresponde a la primera letra
del inserto, es decir, a la forma del inserto. Es decir, que en nuestro portainserto solamente podemos fijar por ahora insertos de geometría C, es decir, romboidal de 80 grados. La otra coincidencia es que la cuarta letra del portainserto, esta, se corresponde con la segunda letra del inserto. Entonces, el inserto que nosotros podemos fijar a nuestro portainserto es un inserto que tiene ángulo de incidencia negativo. Y la otra coincidencia tiene que ver con la longitud de arista. O sea, yo en mi portainserto puedo poner un inserto romboidal C que tiene ángulo de incidencia 0 y una longitud de arista de 9 milímetros. Esas son las tres coincidencias que hay en el código del portainserto en relación al inserto de corte. Bueno, vamos ahora por la primera letra correspondiente al portainserto. La primera letra tiene que ver con el sistema de sujeción del inserto, es decir, cómo va vinculado el inserto al mango de acero. Entonces, bueno, tenemos diferentes sistemas. El más sencillo de todos es el sistema de fijación con el tornillo, ¿no? El screw clamping. O sea, el inserto tiene un orificio central y nosotros vamos a apretar el inserto a través de ese tornillo y de una rosca que tenemos en nuestro portainserto. De todos los sistemas de fijación mecánica existente, el sistema de fijación por tornillo es el más débil. Por eso es muy común que se utilice para insertos positivos, porque los insertos positivos suelen, por un lado, generar esfuerzos de corte más pequeños y por otro lado, se los suele aplicar con condiciones de corte menos exigentes. Después tenemos este sistema, el de fijación por palanca, lever clamping, que es probablemente uno de los más utilizados, en donde la fijación es por debajo del agujero. Yo se los intenté hacer un dibujito antes. Acá tenemos esta pieza tipo L, ¿no es cierto? Acá tenemos un espárrago roscado que tiene una cabeza Allen o Torx por acá encima, tiene una ranura. En esa ranura se encastra uno de los extremos de esta L, de manera tal que, por ejemplo, cuando yo la desenrosco, lo que hace, como acá tenemos un punto de pivot en este lugar, esto se mueve hacia afuera y de esa manera se ve liberado el inserto. En cambio, si yo aprieto, bueno, lo que va a hacer esa ranura es hacer girar en este sentido a la palanca y la palanca lo que va a hacer es apretar el inserto contra las paredes del asiento, ¿no es cierto? O sea, el sector mecanizado que está en el extremo de un portainserto donde va fijado el inserto se denomina asiento, ¿sí? Y bueno, acá tenemos los otros dos sistemas que nos quedan o que estamos viendo en esta transparencia. Son sistemas de fijación con una brida superior. Acá habla de rigid clamping.
¿no es cierto? En donde, bueno, tenemos un sistema de fijación por encima, que lógicamente ese es el de mayor rigidez, el de mejor fijación, pero el inconveniente tiene que ver con el que entorpece el flujo de la viruta, cosa que no sucede en el tipo P o en el tipo S. Acá no tenemos inconvenientes en el flujo de la viruta porque, bueno, no hay ningún elemento por encima de la cara de ataque de la herramienta, ¿sí? Pero bueno, entonces, según sea rigid clamping, la primera letra podrá ser una COD. Si sea de fijación por palanca, una lever clamping, le corresponde una letra P. Si es una screw clamping, la primera letra será una S. Y si es una wedge clamping, la que está hacia la derecha, una W. Los fabricantes incluso pueden tener de porte insertos, pueden tener algunas otras variantes, ¿no? Bueno, acá nos salteamos la segunda letra porque ya habíamos anticipado que la segunda letra correspondía a la forma del inserto, ¿no? Un inserto romboidal de 80 grados. La tercera letra corresponde al ángulo de posición. El ángulo de posición es el que forma el filo principal de corte respecto de la superficie que yo voy a mecanizar. Entonces, supónganse que yo estoy queriendo cortar un material que tiene ese diámetro, ¿no es cierto? O sea, yo tengo una barra acá que tiene un eje y yo quiero cortar este diámetro, ¿no es cierto? Entonces, el filo principal de corte, que es este, forma un ángulo respecto de la superficie a mecanizar de 75 grados. El caso de nuestro ejemplo, para insertos romboidales C, que tiene un ángulo de posición de 80 grados, fíjense que nos decían que la letra es la L. La letra L, el ángulo de posición, ¿de cuánto es? ¿Me escuchan? Se escucha, Dani. De 95 grados. 95 grados, ¿no es cierto? 95 grados, ¿de dónde surge? Y si nosotros tenemos que nuestro inserto tiene 80 grados, ¿no es cierto? Y yo lo reparto, los 10 grados que me sobran, por decirlo de alguna manera, lo reparto en forma equitativa. Y bueno, yo voy a tener 5 grados de despeje acá en sentido radial y otros 5 grados de despeje, que son estos, en sentido longitudinal. Entonces, evidentemente, este ángulo va a pasar a ser de 95 grados. ¿Para qué me sirve esa tercera letra? La tercera letra me indica un poco la capacidad que va a tener la herramienta, de mecanizar en diferentes direcciones. Una herramienta que tenga un ángulo de posición que sea mayor de 90 grados, como el caso que estamos tratando, ¿no es cierto? Me va a permitir que esta herramienta pueda trabajar en esta dirección frenteando, pueda trabajar en esta otra dirección cilindrando, o pueda trabajar en una dirección combinada, sin inconvenientes. En cambio, si yo tengo que el porte inserto en combinación con el inserto tienen un ángulo de posición de 75 grados, esta herramienta va a poder trabajar solamente en esta dirección longitudinal.
no voy a poder frentear, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, el ángulo de posición, por un lado, tiene que ver con la flexibilidad de operaciones que puede hacer nuestra herramienta. Si es mayor de 90 grados, puede hacer una mayor variedad de operaciones con un solo portainserto. Y por otro lado, va a influir sobre lo que se conoce como la fuerza radial o la fuerza pasiva en el mecanizado. En el plano del dibujo, cuando la herramienta mecaniza, este filo inclinado me va a producir una fuerza de avance y también me va a producir una fuerza en sentido radial, ¿no es cierto? Cuanto más pequeño ese ángulo, sea ese ángulo, mayor será la fuerza radial. Y la fuerza radial en el torneado es sinónimo de vibraciones, es sinónimo de flexión sobre la pieza, es sinónimo de, en el caso de piezas esbeltas, provocar algún problema de seguridad porque estamos empujando la pieza perpendicular a la fijación que le otorga el plato, al material que estamos mecanizando. Y bueno, las más de las veces, como les decía también, se habla de ella como fuerza pasiva porque se suele estar aplicada en una operación de cilindrado, por ejemplo, sin una velocidad asociada, porque la fuerza de avance está asociada a la velocidad de avance. La herramienta acá se está moviendo en esta dirección, no se está moviendo en una dirección radial, por eso se habla de fuerza pasiva. Dani, te molesto un segundito. Hay un alumno que tiene una consulta, tiene la mano levantada. Sí, cómo no. Sí, pregunten, ¿eh? No, ahí justo la bajaron la mano, quizás fue una consulta momentánea que se respondió. Pero tenía el micrófono apagado, disculpe. Perdón, yo. No, sí. Es con respecto a eso de los ángulos que son más o menos de 90 grados. Sí. Con respecto a, eso de las operaciones que uno puede llegar a hacer. Me pregunto, por ejemplo, el portainsertos de tipo S, el de 45 grados. Eso, a pesar de que no tenga más de 95 grados, ¿no lo podría acaso usar como para hacer un cilindrado interno de las piezas? ¿Este decís? No, el tipo este. Sí. No lo podría usar como para cilindrar el interior de una pieza en un torno, por ejemplo. Sí, podrías. Sí. Vos fijate que como está la geometría esta que vos acabás de mencionar, esta herramienta, espera que quiero borrar esto. Vos podés, vamos a verlo desde el punto de vista de trabajo de exterior, ¿no? Si vos tuvieras puesto el inserto acá arriba, con esta punta podés cilindrar perfectamente. Podés trabajar en este sentido, ¿sí? Sí. Y con esta otra, pero estás usando otro filo, podés frentear. ¿Ves? En cambio, con este inserto, este C, vos trabajás siempre con la misma punta. ¿Está bien? Pero sí, en ese caso, en el S, tenés esa posibilidad. No acá, lógicamente, ¿no? Acá, por la configuración que tiene el portainserto, con ese vos solamente podés cilindrar. No podés hacer un frenteado porque la herramienta... Bueno, podés cilindrar o podés hacer un chaflán en la punta de una barra. Es decir, vos querés matar un canto entre el frente de la barra y la parte cilíndrica. Y bueno, tocas con el costado, tocas acá. Y bueno, podés hacer esa matada de vista, ¿no? O sea, obviamente el portainsertos lo tendría que colocar
colinealmente a la pieza que está girando como para poder hacer el cilindrado interno. Lo Sí, mismo que con el tipo K, ¿no? El tipo K también cumpliría esa sí, función. sí, 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 sí. Sí, correcto. Lo, lo que sí tengo un poco de dudas con respecto al tipo Y. No sé si ese es un suficiente ángulo como para también realizar esa operación. O sea, a mí me consta que la mayoría de ellos sí sirven como para hacer frenteados y operaciones externas, pero el mecanizado interno sí tiene que ser una geometría un tanto especial. ¿Sabés qué? Es una geometría extraña esa, la Y. A mí lo que se me hace que para poder aplicarla, vos tenés que tener una ranura que te genere el fin de la parte cilíndrica que vos querés mecanizar en el interior. ¿Me entendés? De manera tal que la herramienta corte en algún punto sin interferir con la parte final del agujero. Sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, Igual esa en realidad son es una... operaciones raras. Sí, O sí, sea, es una geometría bastante extraña, te diré, ¿no? sí, sí. Listo, A- gracias. Acá pasa lo mismo que lo que decíamos antes. Vieron que cuando uno empieza a variar el código del inserto y vos decís la forma, el ángulo de incidencia, la vista en corte, la longitud de arista, el espesor, el radio de punta, los rompeviruta, se hace infinita, no digo infinita, pero la variedad es enorme, podría haber. Acá con los porta insertos puede pasar parecido también. La realidad es que la norma es lo más amplia posible. Inclusive, muy probablemente, estos no son todos los porta insertos que hay. Seguramente, si uno va a la norma específicamente, se va a encontrar con que hay más posibilidades. Después los fabricantes de todo lo que hay en la norma, capaz que te toman 3, 4, 5 variantes porque son los más utilizados y esos son los que fabrican y comercializan. Bueno, Sí, sí, lo entiendo. sentido de la herramienta, ¿no? Vieron que acá hay escrita dos letras, pero en realidad es una u otra, o es R o es L, ¿no? O sea, el nombre sería PCLNR, podría ser un caso, otro podría ser PCLNL. El sentido de la herramienta tiene que ver hacia dónde puede cortar la herramienta. Entonces, vamos por el R, ¿no? La R viene de derecho, right. Y bueno, se trata de un portainserto pensado para trabajar en un torno convencional. Es decir, un torno convencional es una máquina en la cual vamos a tener un operario trabajando sobre la máquina. Entonces la herramienta va a estar del lado del operario. Esas herramientas, esos mangos, van a tener su quinta letra igual a una R. Porque, bueno, pueden trabajar hacia el plato en este sentido. En cambio, en los tornos de control numérico, que esto no está dibujado así, pero en los tornos de control numérico, la torreta donde se fijan los portainsertos están del lado de atrás. ¿Por qué está del lado de atrás la torreta? Por varias razones. Porque es más fácil la carga y descarga de piezas, porque es más sencillo la visualización del mecanizado. Entonces, en el caso de los tornos CNC, los portainsertos que se emplean son izquierdos, son L, left. Sería uno exactamente igual a este que está acá, pero yo no sé cómo me va a salir este dibujo, pero sería una cosa así, como un espejo del de abajo. Entonces este podría cortar en esta dirección.
Les decía, entonces como si tuviera la torreta del lado de atrás. Como es el caso del video que vimos la clase anterior de aquel torno Okuma que mostramos, inclusive tenía un sistema de medición de herramientas, un tool setter, que justamente con ese tool setter es que uno en alguna medida ve solucionado las pequeñas diferencias que puede haber en la tolerancia de los insertos, ¿no? Y después a esa quinta letra hay una tercera variante que es la N, que se refiere a los portas neutros, que el caso más claro es el de este triangular que tenemos acá, que a esta herramienta en realidad le da lo mismo cortar para la derecha o cortar para la izquierda, ¿sí? Entonces por eso hablamos de neutro. Bueno, a continuación vienen 4 números que los tenemos que ver de a 2 pares. Los primeros 16 corresponden al alto del mango de la sección del portainserto y los segundos al ancho del mango de la sección del portainserto. La inmensa mayoría de los portainsertos tienen sección cuadrada. Los valores más comunes suelen ser 16-16, 20-20 y 25 por 25, aunque también hay alguno de sección rectangular que es 32-25, es decir, tiene una mayor altura del mango y eso tiene que ver con una cuestión de aumentarle el momento de inercia en la dirección de la fuerza de corte, que la fuerza de corte suele ser la más alta de las 3 componentes en el torneado, ¿no? En un torneado general podemos tener fuerza de corte, la fuerza de avance y la fuerza radial. La más grande suele ser, como les decía, la fuerza de corte. Hay algunos autores que, bueno, para simplificar un poco, hablan de una relación 10, 7-1, si mal no recuerdo. O sea, 10 sería para la fuerza de corte, 7 para la fuerza de avance, 1 para la fuerza radial. Y si yo esa valoración la multiplico por el valor numérico que sea, me estarían dando los valores de carga. Por ejemplo, podría ser 100 kilos la fuerza de corte, 70 la de avance y 10 la fuerza radial. Eso es lo que quiero expresar. Pero bueno, tampoco lo podemos tomar como eso, como una regla universal, ni mucho menos, porque depende de una enorme cantidad de variables, ¿no? Bueno, luego tenemos una letra, en este caso la H, que corresponde al largo del mango con el inserto incluido, ¿no es cierto? Acá este valor L1 es con el inserto fijado al portainserto. A la letra H concretamente le corresponde 100 milímetros de longitud. Bueno, y finalmente el 0,9 no es otra cosa que el largo de arista del inserto, ¿no? Por eso no lo mencionamos. Ahí habremos completado la designación del portainserto. El tercer aspecto de la normalización es la calidad del inserto. Este aspecto es el más importante desde el punto de vista conceptual. ¿Los otros para qué nos sirven? Nos sirven para poder leer un catálogo. O sea, a nosotros particularmente no nos interesa que ustedes recuerden, qué sé yo, qué significa la cuarta letra de la designación o del código de un inserto, ¿no? Pero sí que ustedes sepan que un inserto, que un portainserto responden a un código, que ese código está normalizado y que esas letras y números tienen un significado
Y bueno, que cuando vayan a un catálogo y van a encontrar la designación de los insertos y de los portainsertos con estas designaciones normalizadas, bueno, si tienen alguna duda al respecto, en el propio catálogo les va a aparecer información sobre cada una de esas letras y números que les va a ayudar para reconocer alguna cuestión de los citados códigos, ¿no? Pero bueno, como les decía, el tercer aspecto de la normalización, que es la calidad, esto sí es un aspecto muy importante. Y bueno, definir la calidad de un inserto en alguna medida es tan difícil, por decirlo de algún modo, como definir la maquinabilidad. Vieron que la maquinabilidad nosotros decíamos que es la capacidad que tiene un material de dejarse mecanizar. Decimos algo, pero también parece que no dijéramos absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno tiene que empezar a agregar más información y que se mide en forma indirecta y que un material menos maquinable va a desgastar, o sea, se mide en forma indirecta a través de evaluar el desgaste del filo de la herramienta de corte en el tiempo y que un material de menor maquinabilidad va a provocar un desgaste mayor en menor tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la calidad la definición en alguna medida es un poco de esa forma también. Cuando hablamos de la calidad de un inserto, lo que nosotros queremos significar es la capacidad que tiene ese inserto de mecanizar un determinado material, llámese acero, fundición de hierro gris, aleación termorresistente, acero templado, una aleación de aluminio, lo que fuere, en determinadas condiciones de corte. ¿A qué nos referimos? A un trabajo de terminación, a un trabajo de mecanizado medio, a un trabajo de desbaste. Y cuando hablamos de calidad, para nada nos referimos a si la herramienta está mejor o peor fabricada, ni tampoco tiene absolutamente nada que ver con la composición química, porque lo que está normalizado es la aplicación. O sea, este inserto ISO P25 me sirve para mecanizado medio de aceros. Listo, es eso. Y bueno, el párrafo de abajo dice que una idea muy fuerte que no tenemos que olvidar es que el metal duro y sus hermanos mayores, los hermanos mayores son metal duro recubierto, cerme, cerámico, nitruro de boro cúbico, diamante policristalino. Todos esos materiales, a diferencia del acero rápido, no son materiales de aplicación general. Cuando yo voy a la ferretería industrial y me compro el bit de acero rápido para hacer un trabajo de torneado, a mí me dan una barra, por ejemplo, de sección cuadrada, no sé, de 20 por 20 y 160 milímetros de longitud. Cuando yo llego al taller, tengo que agarrar y afilarle la punta, porque no, esa barra viene sin geometría para cortar. Entonces la tengo que afilar en función del trabajo que yo tenga que hacer y del material que vaya a mecanizar. Pero más allá de eso, esa barra de acero rápido, cambiándole la forma del afilado, yo la puedo utilizar para mecanizar cualquier material, adaptando lógicamente en cada caso las condiciones de corte, ¿no? No será lo mismo si tenga que tornear aluminio que si tengo que tornear un acero inoxidable en términos de la velocidad de corte. Pero con las herramientas, con los materiales de herramientas que van del metal duro hacia arriba, por decirlo de algún modo, hay algunos materiales de herramientas que solamente sirven para un determinado fin. Concretamente, el diamante policristalino solamente se aplica a operaciones de torneado de aluminio y sus aleaciones. Y es el único uso que tiene, no tiene ningún otro. En esa aplicación no hay
absolutamente ningún material de herramienta mejor. Pero no me sirve para ninguna otra cosa. Entonces, el metal duro y sus hermanos mayores no son materiales de aplicación general. Y si nos centramos en este grupo y nos olvidamos del acero rápido, el material más versátil por lejos es el metal duro. A medida que vamos subiendo en la escala hacia materiales más sofisticados, más específicos son los materiales. Por ejemplo, los CERMET se suelen utilizar en operaciones de terminación de acero. Esa suele ser su aplicación principal. Dani, hay una consulta de... Sí, cómo no. Hola, profesor Mariano, mi nombre. Sí, Mariano. Y las herramientas que comúnmente llaman de vidia, Sí, que tienen una plaquita soldada en una barra. sí. Es decir, vidia es el nombre vulgar, pero ¿a qué se refiere? Vidia es metal duro, es un metal duro. O sea, Que no está recubierto. Claro, no está recubierto porque... ¿Por qué no se las recubre? Porque están soldadas. Claro, suelan con bronce, ¿no? Claro, lo que te pasaría es que si vos soldaras una placa recubierta, y bueno, al primer afilado que le tengas que hacer, ese recubrimiento ya desapareció, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como son herramientas que se afilan, vos tenés que trabajar a bajas velocidades de corte. ¿Para qué? Para no estar más tiempo afilando que mecanizando. Entonces, si bien ese metal duro de esa plaquita tiene una capacidad de corte muy elevada, como está soldada, vos lo vas a trabajar a una velocidad de corte más bien baja, más alta que la del acero rápido, lógicamente, pero más bien baja. En cambio, si el inserto está fijado mecánicamente, y bueno, vos le vas a dar toda la velocidad que puedas, porque cambiar una punta nueva no será más difícil que aflojar un tornillo, fijar a una posición de punta nueva, volver a apretar y seguir, ¿sí? Sí. Y yendo a lo que vos decías de la vidia, que es como lo habitualmente se refieren en los talleres acá en Argentina y en muchos lugares del mundo, esa designación es la que se le da en forma, yo no sé si la palabra es vulgar, pero es en la designación que se les da en los talleres de mecanizado al metal duro, porque es el nombre comercial que le dio la empresa Krupp, que fue la que creó el metal duro. O sea, Krupp designó al metal duro, a ese material de herramienta que produjo con sus componentes el duro y el tenaz en estado pulverulento, le dio la designación de vidia, que viene de la contracción de dos palabras alemanas que es Vi-Diamant. Vi es como, Diamant, diamante. Quisieron significar como si fuera duro como el diamante. Eso está muy lejos de ser cierto, ¿no? Un metal duro puede tener 1400 Vickers y el diamante tiene 8000, pero evidentemente para aquellos años, 1927, era un logro tremendo de un material de laboratorio con semejante dureza, ¿no? Bien, perfecto, bueno, muchas gracias. No, por nada, por nada. Bueno, en relación a la calidad de los insertos, normalmente los procesos de normalización suceden con el paso del tiempo, porque los fabricantes, en el rubro a que se dediquen, primero empiezan a desarrollar cosas, las van mejorando, las van ampliando, hasta que en algún momento ven que es necesario normalizar. Por eso, si bien los insertos surgieron en 1927, el primer proceso de normalización surgió en el año 1955. Y esa normalización estuvo vigente hasta el año 2004, en la cual se amplió
pasando de los 3 grupos de calidad originales a 6. ¿Cuáles fueron los grupos de calidad originales del año 1955 y que estuvieron activos solos, por decirlo de alguna manera, hasta el año 2004? Los que están indicados acá. El grupo ISO-P para materiales que producen viruta larga, el grupo ISO-M para el mecanizado de aceros inoxidables y el grupo ISO-K para materiales que producen viruta corta y también no ferrosos. Yo lo que les quería comentar es lo siguiente. ¿Se acuerdan el metal duro primigenio que ya lo he nombrado tantas veces? 94% de carburo de tungsteno y 6% de cobalto, que fue el primer metal duro desarrollado por la siderúrgica Krupp, ¿no? ¿Se acuerdan de ese metal duro? Sí, me acuerdo. Yo les decía que cuando ese metal duro se probó mecanizando fundición de hierro gris, ese metal duro funcionó de manera excepcional. Entonces, en alguna medida, esa composición química sirvió como base para el grupo ISO-K. ¿Está bien? Los insertos del grupo ISO-P ya tienen una composición química más compleja, dado que en la parte dura, si bien tienen carburo de tungsteno, tienen una proporción importante de carburo de titanio y el elemento siempre ligante es el cobalto, ¿sí? Con esas composiciones químicas se pudieron empezar a mecanizar aceros. O sea que en alguna medida estos grupos reflejan la especificidad de aplicación que tienen las distintas calidades de metal duro. O sea, una calidad de metal duro del grupo ISO-K, con ese metal duro yo no puedo mecanizar acero porque se deteriora muy rápidamente el inserto. Y bueno, particularmente el grupo ISO-M, que está en el medio de ambos, surgió porque cuando uno mecaniza aceros inoxidables, las herramientas que mecanizan aceros inoxidables requieren de filos muy agudos y los filos muy agudos tienen que ser tenaces y por eso estamos en una posición intermedia ahí entre el grupo ISO-P y el grupo ISO-K. Acá tenemos los 3 grupos de calidad, ¿no es cierto? El grupo ISO-P, herramientas destinadas al mecanizado de acero, el grupo ISO-M para insertos destinados al mecanizado de acero inoxidable y el grupo ISO-K para insertos destinados al mecanizado de fundición y materiales no ferrosos. Si nosotros volvemos para atrás en lo que estuvimos hablando en clases anteriores, ustedes recordarán que dentro de los requisitos que tenía que verificar un material para con él fabricar herramientas de corte es tener una buena combinación de dureza y tenacidad, ¿se acuerdan? La sí, dureza, el círculo ese. ¿Cómo? El círculo de las propiedades de los insertos, de que la ductibilidad y demás, puede ser. Que habla de la ductibilidad. Ese es el diagrama polar de maquinabilidad. Eso en realidad la mirada estaba centrada en el material que se mecaniza, la maquinabilidad. Acá estamos hablando del material de la herramienta. Del material de la herramienta nosotros habíamos hablado de dureza, tenacidad y conductividad térmica. Y de la dureza habíamos explicado que nosotros normalmente la medimos a temperatura ambiente, pero lo importante es de la conservación de dureza a la temperatura de mecanizado, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede?
nosotros necesitamos alta dureza para que el filo conserve la forma y alta tenacidad para que el filo no se fracture. Pero lamentablemente esas dos condiciones van en sentidos opuestos. Eso es parte de la naturaleza de los materiales. O sea, yo a un material cuando le aumento la dureza le bajo la tenacidad. Entonces, si nosotros lo pensamos acá en relación a los grupos de calidad, cuando yo mecanizo un acero, el acero es un material formador de viruta larga. Si la viruta es larga, los esfuerzos son aproximadamente constantes. El acero requiere de K sub Z, no es que requiere, tiene K sub Z elevados. Entonces, cuando yo quiero mecanizar un acero que tiene un KZ elevado y que forma viruta larga, lo que va a ser primordial en el filo de la herramienta de corte es la dureza. Y bueno, lógicamente eso va a ocurrir en detrimento de la tenacidad. En cambio, si nos vamos hacia la derecha, cuando mecanizamos fundición, que estamos mecanizando un material muy frágil, un material que naturalmente forma viruta corta, la formación de la viruta corta genera variación en los esfuerzos de mecanizado y esa variación en los esfuerzos de mecanizado me va a demandar una mayor tenacidad sobre el filo. Entonces, en estos grupos de calidad, la dureza, por decirlo de algún modo, aumenta en esta dirección. Voy a poner simplemente la D porque la verdad que para mí es muy doloroso tener que escribir acá. Y la tenacidad aumenta en este otro sentido. Le voy a poner la letra T, ¿no? ¿Sí? Por eso decimos que el acero inoxidable está ubicado en una posición intermedia. ¿Por qué? Porque si bien el acero inoxidable tiene un K sub Z alto, lo más importante para el filo de la herramienta es que el filo de la herramienta sea agudo. Entonces, la combinación de un filo agudo con un material con un K sub Z alto es una combinación letal. Eso nos va a obligar a bajar la dureza del material de la herramienta para aumentar la tenacidad. Por eso, las calidades que mecanizan acero inoxidable están en una posición intermedia a las que mecanizan acero y fundición, que están en los dos extremos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Perdón, profe, y en ningún momento hasta ahora hablamos de bronce, Sí. de mecanizar bronce. Sí. Es un material que se usa mucho en la industria. Mira. Es decir, supongo que debe variar también mucho la herramienta. Muy buena pregunta, porque yo en realidad en ningún momento hablé de la temperatura en el mecanizado, ¿sí? Yo medio al pasar les dije que en realidad el grupo ISO-K incluía no solamente la fundición, sino que el original, digo yo, el de 1955 y que estuvo activo hasta el año 2004, con 3 grupos de calidad. El grupo ISO-K incluía a todos los materiales no ferrosos, lo que vos estás preguntando. Ok. ¿Qué pasa? Yo una cosa que no les comenté, o por lo menos hoy no lo comenté, no sé si en algún otro momento lo pude haber dicho, es lo siguiente. ¿Se acuerdan de nuevo? Volvamos a los inicios. La prueba inicial de Krupp con el metal duro primigenio mecanizando fundición de hierro gris andaba todo bien. Cuando quisieron mecanizar acero no andaba. ¿Cuál fue el problema? Fue la temperatura concretamente. Cuando vos mecanizás acero, el acero que justamente tiene un K sub Z alto, que forma viruta larga, tiende a producir sobre el filo de la herramienta de corte
una temperatura que puede estar en el orden de los 900 grados centígrados. En cambio, cuando vos mecanizás un material de bajo K sub Z, y que en el caso de la fundición, por ejemplo, o de algunas aleaciones de cobre, forman viruta larga, la temperatura sobre el filo de la herramienta de corte es mucho más baja, está en el orden de los 400 grados. Entonces, las calidades de metal duro correspondientes al grupo ISO K son calidades que pueden trabajar con el filo a baja temperatura, y evidentemente eso te va a limitar en los materiales que vos los vas a poder aplicar. Eso sucede porque el carburo de tungsteno es estable hasta los 450 grados. Por encima de los 450 grados, el carbono y el tungsteno se separan y el filo de la herramienta pierde su capacidad cortante. Por eso la composición química inicial de metal duro que se desarrolló no funcionaba cuando se mecanizaba acero, y se tuvo que reemplazar parcialmente el carburo de tungsteno por carburo de titanio, que es mucho más estable a alta temperatura. ¿Te respondí? Sí, hay que analizarlo, pero sí. Bueno. Digamos, sí, es por una cuestión térmica de cómo el filo soporta la... Los materiales de bajo K sub Z, y si todavía forman viruta corta, generan baja temperatura en el corte. Entonces ahí vas a utilizar calidad K. En cambio, si vos tenés un material, un acero, K sub Z alto, virutas continuas, alta temperatura sobre el filo de la herramienta, vas a tener que utilizar una calidad ISO P. Ok. Por ahí esto tiene que ver un poco con los requisitos, ¿no?, que nosotros le solicitamos a las herramientas. Particularmente ahora nosotros nos estamos basando en lo que tiene que ver con la dureza, con la tenacidad, con lo que decía Daniel, que es la dureza a la temperatura del filo en el momento del corte, ¿no?, a la hora de tener condiciones de corte competitivas. Y después vamos a ver que también hay otros requisitos que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo son la estabilidad química, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, que no haya una difusión de elementos de la herramienta hacia el material, como puede pasar, por ejemplo, con el diamante policristalino y los materiales ferrosos. O sea, tiene que ver un poco con los requerimientos que nosotros le solicitamos a la herramienta de corte y, en este caso, la vinculación con el material que tienen que cortar. ¿Está bien? Todo esto, como decía Daniel, yendo a siempre la mayor productividad posible, ¿no? Lo que buscan cada uno de los insertos es poder explotar al máximo la capacidad de corte en cuanto a lo que tiene que ver con mayores velocidades de corte, mayores profundidades, mayores avances en las operaciones de desbaste y de esta manera poder tener la mayor productividad posible. Bueno, en esta transparencia está un poco lo que comentaba en la anterior, ¿no es cierto? Comparativamente, cómo es la dureza cuando se relacionan las tres calidades PM y K entre sí. Entonces acá tenemos que la dureza de los filos de las herramientas aumentan, por decirlo de alguna manera, desde el grupo ISO K hacia el grupo ISO P, y la tenacidad va en sentido contrario, porque eso es parte de la naturaleza de los materiales. Ahora, acá hay una cosa que aclarar. Uno a veces, vamos a centrarnos en un solo grupo, vamos a considerar solamente el grupo ISO P. Vamos a pensar por un momento que los otros no existen. Que los únicos materiales que se mecanizan en el mundo son aceros. ¿Está bien? En el mecanizado, en la mayor parte del tiempo, nosotros vamos a estar haciendo operaciones de desbaste y operaciones de mecanizado medio.
Y hacia el final, en las últimas pasadas, vamos a estar haciendo las operaciones de terminación y de acabado. Evidentemente, diferentes operaciones van a demandar diferentes cuestiones sobre el filo de la herramienta. Concretamente, la terminación, vamos a necesitar cortar muy poquito material, es decir, vamos a cortar poca profundidad, vamos a trabajar con un avance bajo y habitualmente, para mejorar la terminación superficial, vamos a utilizar una velocidad de corte alta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a necesitar una calidad que sea capaz de soportar esas condiciones de mecanizado. Alguno me puede decir, Daniel, pero esas condiciones de mecanizado son tranquilas. No, desde el punto de vista de la velocidad de corte, no, porque se usa la velocidad de corte lo más alta posible. Entonces, ustedes saben por Taylor que si yo aumento la velocidad de corte, tiende a disminuir la vida útil del filo de la herramienta de corte. Y eso se manifiesta en que el filo de la herramienta se desgasta, cambia de forma. Y si se desgasta y cambia de forma, eso se ve reflejado sobre la superficie mecanizada. ¿Está bien? Evidentemente, así como tenemos estas operaciones de acabado, también tenemos operaciones de desbaste, que las operaciones de desbaste están en el otro extremo de la situación. A veces vamos a necesitar desprender mucho material de nuestra pieza que estamos mecanizando. Posiblemente esa pieza tenga irregularidades que hagan que los cortes sean interrumpidos. Y bueno, ahí las demandas sobre el filo de la herramienta van a ser diferentes en relación a la terminación. ¿Qué me va a interesar más en la terminación y qué me va a interesar más en el desbaste en relación a estas dos variables de dureza y tenacidad? ¿Ustedes qué piensan? Y en la terminación mayor dureza y en el desbaste mayor tenacidad por el tema de los impactos que dijo recién y que sacas más cantidad de material. Muy bien, muy bien. Y además de que, por lo menos en desbaste, yo me imagino que utilizarías un inserto circular. O sea, es una geometría bastante ideal para el tema del desbaste, porque puedes sacar un montón de viruta mejor que cualquier otra geometría. Mirá, en el fresado es una geometría muy utilizada, los insertos redondos, no en el torneado. De todos modos, desde el punto de vista conceptual, nosotros podemos referirnos independientemente de la geometría, inicialmente independientemente de la geometría de los insertos, ¿no? Pero como decía el compañero ahí, en la terminación, en el inserto que mecanice la terminación, nos va a interesar que el filo de la herramienta tenga elevada dureza para que no cambie de forma, para que no se vea alterado y de esa manera podamos obtener los requisitos que buscamos sobre la pieza. Y en cambio, en el inserto que haga el desbaste, vamos a necesitar un filo mucho más tenaz para poder soportar esos cortes profundos, con altos avances, con superficies irregulares, con cortes interrumpidos, que le van a generar cargas variables al filo de la herramienta de corte, ¿no es cierto? Entonces, dentro de cada uno de los grupos, ya sea ISO P, ya sea ISO M o sea ISO K, vamos a tener unos subgrupos, vamos a tener unos desagregados, por decirlo de algún modo, de subcalidades, algunas que se adaptan mejor para la terminación de acero, otras para el mecanizado medio de acero,
y otras para el desbaste de acero. Igual va a pasar en el acero inoxidable, igual va a pasar en la fundición. Y esto lo podemos ver en esta transparencia. Esta transparencia corresponde a un catálogo de Sandvik, ¿no es cierto? Acá está la designación, la que está en la columna de la izquierda es la designación normalizada. Calidad P, 01, 10, 20, 30, 40, 50. A medida que aumenta el P es que es para mecanizado de aceros o materiales formadores de viruta larga. Y el número corresponde a la relación dureza-tenacidad que tiene esa calidad. A medida que aumenta el número, baja la dureza, aumenta la tenacidad. ¿Está bien? Así dentro de cada grupo. En el grupo M tenemos M10, M20, M30, M40 y en el grupo K, 01, K10, K20, K30. Esta columna corresponde a la designación normalizada norteamericana ANSI, que en Argentina no se aplica, ¿no? O sea que podríamos no prestarle atención. Ahora, los fabricantes de herramientas para los distintos tipos de proceso, llámese torneado, llámese fresado, llámese taladrado, le presentan a los usuarios distintos tipos de calidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, Sandvik acá tiene 3 calidades para torneado de aceros, 3 calidades para torneado de acero inoxidable, 3 calidades para torneado de fundición y materiales no ferrosos. En donde vamos a centrarnos en una calidad, por ejemplo, la GC4015. La GC4015 es una calidad que va desde el rango, desde una ISO P01 hasta prácticamente una ISO P30. Y el 15 corresponde porque donde está la punta tenemos el 15 ahí, entre el 10 y el 20, ¿no es cierto? O sea, es una calidad, sería la calidad de terminación que tiene Sandvik para acero, pero que tiene un rango amplio de aplicación. La 4025 es una calidad de mecanizado medio y la 4035 es la calidad para desbaste en torneado de acero. ¿Está bien? Todas las calidades de Sandvik correspondientes a esta transparencia que empiezan con la letra GC son calidades de metal duro recubiertos, son la inmensa mayoría. Acá tenemos una calidad para fresado de fundición que es sin recubrir, la H13A, y hay algunos CERMET que son estos CT. Ahí tenemos un CERMET, acá tenemos otro CERMET. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les decía antes, hubo una segunda ola de normalización. Esa segunda ola de normalización se produjo en el año 2004 y tuvo por objetivo principal 2 cuestiones. Una, incorporar todos los materiales de herramientas que no estaban incluidos antes, que básicamente eran todos metales duros recubiertos, metales duros sin recubrir o CERMET. Entonces la nueva normalización incorporó los cerámicos, incorporó el nitruro de boro cúbico y los diamantes policristalinos. Pero también, y desde la mirada de los materiales que se mecanizan, se incorporaron los materiales termorresistentes, como son las aleaciones de níquel que utiliza la industria
aeronáutica y la industria aeroespacial, las aleaciones de titanio, los aceros templados, y fue así que finalmente se abrió el juego a 6 grupos de calidad, en donde tenemos los iniciales grupos ISO-P, ISO-M e ISO-K, en donde el ISO-K ahora es específico de los materiales fundidos, y ahora apareció un grupo ISO-N, que es para aleaciones de aluminio y cobre, es decir, para los no ferrosos. Tenemos el grupo ISO-S, que es para los materiales termoresistentes y las aleaciones de titanio, y el grupo ISO-H para los aceros templados. Finalmente hay un séptimo grupo, el grupo ISO-O, que no es para metales, concretamente un grupo para polímeros. Y bueno, acá tenemos los 6 grupos de calidad que les mencionaba, y que los catálogos, en realidad todos los catálogos actuales se refieren a los materiales de herramienta en función de estos 6 grupos de calidad.